¿Y cuáles son las herejías de Francisco? Son numerosas y variadas, y algunos de sus colegas sacerdotes las clasificaron en el famoso Denzinger Bergoglio, en más de 160. Yo selecciono tan solo algunas para recordárselas, y esto con su correspondiente refutación bíblica. Herejías de Francisco: nadie se condena. Enseña erradamente Francisco que nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Exhortación postsinodal, Amor y Leticia o la alegría del amor, abril de 2016, nota 297. Pero esta afirmación es contraria a la Biblia, que nos enseña. Mateo 22:14. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Segunda de Corintios 5:10. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras, buenas o malas. Mateo 13:25-30. La lógica del Evangelio sí es separar la cizaña del trigo. Mateo 23:47-50. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Mateo 25:32-33. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Herejías de Francisco: no importa quién eduque, pero que quiten el hambre. Enseña erradamente Francisco que si la educación de un chico se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que lo eduquen y le quiten el hambre. Declaraciones de Francisco en el viaje a Brasil con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en 2013, ante la pregunta del periodista Gerson Camarotti de la cadena Globo News el 29 de julio de 2013, quien entrevistó al Papa argentino. Si la educación se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa, me interesa que lo eduquen y que le quiten el hambre. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. En Mateo 4:4 se nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Mateo 28:19-20, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y en Proverbios 3:1, hijo mío, no olvides mi instrucción, guarda en tu memoria mis mandatos. Herejías de Francisco: Dios no puede ser Dios sin el hombre. Enseña erradamente Francisco que Dios no puede ser Dios sin el hombre. Audiencia pública del pasado 7 de junio de 2017. El Papa Francisco ante una multitud de personas reunidas en la inmensa plaza de San Pedro en el Vaticano. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, en el Salmo 95, antes de ser engendrados los montes, antes de que naciera la tierra y el mar, desde siempre hasta siempre eres Dios. Y en el Evangelio de San Juan 1:1-4, esta bella verdad: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y finalmente, en Éxodo 3:14 se nos dice: yo soy el que soy. Herejías de Francisco: el proselitismo es una tontería. Enseña erradamente Francisco que el proselitismo es una solemne tontería, no tiene buen sentido, es una injusticia y es un pecado. Entrevista con Eugenio Scalfari, 1 de octubre de 2013, y otras declaraciones hechas posteriormente por Francisco. Aquí también la palabra de Dios expresa, Mateo 28:19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 6:13,
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Herejías de Francisco. Los adúlteros pueden comulgar. El Papa Francisco autoriza la comunión a adúlteros divorciados que han contraído nuevas uniones sin haberse arrepentido de su mal proceder. Amor y Leticia cambia la palabra pecado por la de situación irregular y abre la posibilidad de esta comunión sacrílega en el capítulo 8, párrafo 305, nota al pie 351. Sin embargo, la Biblia nos advierte. 1 Corintios 11, 28 a 29. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Y en Lucas 16, 18. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Eclesiástico 15:20 nos dice: Dios a nadie le ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. Herejías de Francisco. El infierno no existe. Enseña heréticamente Francisco que el infierno no existe y que las almas de los réprobos se difuminan o simplemente dejan de existir. Entrevista realizada por el célebre periodista italiano Eugenio Scalfari en Semana Santa de 2018 y declaraciones dadas también en Semana Santa en el 2015. Hay más de 162 referencias en el Nuevo Testamento que hablan del infierno y 70 fueron pronunciadas por el propio Jesús. Algunas de ellas son las siguientes. 1 Corintios 6, 9 a 10. ¿Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Y en Gálatas 5, 19 a 21, San Pablo amplía la lista de los réprobos y su seguro y negro destino de esta manera. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismo, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Y en Hebreos 9:27, y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Mateo 25:41, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. Y ténganse en cuenta que el comunicado del Vaticano, para desmentir las afirmaciones de Scalfari, no desmiente la esencia del caso, sino que se limita a decir que no fueron las palabras exactas que pronunció el pontífice, sin mencionar cuáles fueron las que él empleó. El caso ameritaba que Francisco personalmente desmintiera la especie, cosa que hasta ahora no ha sucedido, y sospecho que no podrá suceder, porque ya en otra ocasión dijo que la lógica del Evangelio era que todo el mundo se salvaba, lo cual obviamente da a entender que nadie se condena y que el infierno está vacío. De la misma manera, en Semana Santa de 2015, afirmó al mismo periodista Scalfari que las almas que no se arrepienten no se condenan, simplemente se difuminan. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Mi respuesta a la carta de un sacerdote. Parte 2. Los jerarcas heretizantes de Francisco.
A Francisco no lo dejan solo varios jerarcas de la iglesia. La mayoría lo acompañan con su silencio cómplice, haciéndose justamente acreedores a la denominación que les da el profeta Isaías de perros mudos, y otros que no se quedan mudos y lamentablemente predican falsedades iguales o peores a las enseñadas por el Papa Francisco, y esto con el silencio de este, o por lo menos con su aceptación tácita, quien no los corrige ni obliga a rectificar. También, por vía de ejemplo, nos referiremos a algunos de ellos. Monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, presentó en julio de 2016 las cartillas de educación que incluyen a los padres y niegan el pecado mortal. Cardenal Blaise Kupik, de Chicago, dice que hay que abandonar las creencias más preciadas en aras al diálogo, es decir, el falso ecumenismo que sacrifica verdades de la fe. Cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, ataca la indisolubilidad del matrimonio, niega la existencia del infierno, es promotor de la unión de parejas del mismo sexo y de la píldora del día después, agente pro-gay en el Vaticano, promotor del sacerdocio femenino y de la intercomunión con los luteranos. Cardenal Walter Kasper reivindica a Lutero como testigo del Evangelio. Dice que la fe del cristiano exige la fe en Dios, pero no en la iglesia ni en sus dogmas. Niega los milagros relatados en el Evangelio y es promotor del falso ecumenismo. Cardenal Karl Lehmann es promotor del sacerdocio femenino. Cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario del Sínodo de la Familia, afirma que se debe permitir la comunión de adúlteros. Sostiene que los dogmas pueden evolucionar. Expone que solo porque una afirmación se hubiese dado hace 2000 años no significa que no puede ser cuestionada. Monseñor Antonio Marto, obispo de Leiria Fátima, respalda el cardenal Walter Kasper en el tema de dar la comunión a los adúlteros y con sus opiniones respalda el libertinaje sexual. Monseñor Heiner Koch, arzobispo de Berlín, apoya una guía que anima a menores de edad a fornicar, tomar anticonceptivos y abortar, y dice que una iglesia que trata de imponer hoy sus opiniones a las personas está loca. Monseñor Franz Joseph Bode, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Alemana, está de acuerdo con la bendición de uniones homosexuales. Monseñor Jorge Ortiga, arzobispo de Braga, Portugal, primera diócesis del país en aplicar los criterios sugeridos por el Papa Francisco con su exhortación apostólica Amor y Leticia, para darle la comunión a los divorciados vueltos a casar sin arrepentimiento. Monseñor Johann Boni, obispo de Amberes, insta a la Iglesia Católica a bendecir a homosexuales, diciendo que no podemos seguir afirmando que no hay otras formas de amor aparte del matrimonio heterosexual, proponiendo crear una diversidad de rituales. Ahora bien, son innumerables las ocasiones en que Francisco niega las verdades de la fe, y ante estos ejemplos y otros que omitimos en gracia de la brevedad, la pregunta que se impone al sentido común es: ¿puede ser veraz el que tan equivocadamente enseña? ¿Acaso no será falso el que enseña falsedades? Recordemos que esta pregunta no la hace José Galat, la hace, como ya dije, el sentido común. La verdad no escandaliza, la mentira sí. ¿Afirma usted que nuestra postura ha, comillas, escandalizado a la gente sencilla, a los niños? Permítame, respetado padre, que le pregunte, ¿qué es lo que escandaliza? ¿La verdad o la mentira? Obviamente, esta última. Entonces, defender la verdad de las herejías y de la apostasía, lejos de escandalizar a las almas débiles en la fe, las instruye y las advierte de los peligros que se siguen de desconocerlas o de negarlas. Usted, como pastor, bien debería saber esto. Le repito la pregunta: ¿qué escandaliza? ¿Los dogmas o la apostasía? ¿Un café con Galat o la interminable lista de herejías pronunciadas por Francisco y sus principales pastores? ¿Las denuncias que mis colaboradores y yo hacemos o el silencio cómplice de quienes deberían combatirlas? Veamos lo que en Lucas 17, 1-3 se nos enseña. Después dijo a sus discípulos: es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado,
Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. El texto dice: si tu hermano peca, repréndelo. Le pregunto, respetado padre, si usted y los demás como usted ya han reprendido a Francisco y a los demás obispos y sacerdotes que están pronunciando tantas insensateces contra la fe. Porque si no fueran reprendidos por los que permanecen fieles a la doctrina, con razón serían considerados, a juzgar por el profeta Isaías, perros mudos. Y esos silencios hablarían de complicidad o cobardía. Y son también verdaderos causantes del escándalo que las ovejas sufren actualmente. Cristo es la verdad y dueño de la verdad. No soy yo ni ningún otro terrenal, ni siquiera el Papa, el dueño de ella. Y por eso la palabra nos dice en Hechos 29:30 que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted dice en su carta que José Galat se cree dueño de la verdad, lo cual ya le he aclarado que no es así. Pues humildemente le repito que la verdad es Cristo, y que de igual manera, humildemente, me someto a la doctrina de la Iglesia Católica, que con su legítimo magisterio nos ha enseñado a lo largo de los últimos 20 siglos. Su empatía con el modernismo. Más adelante me acusa usted, dizque de someterme a vivir la ridiculez de lo ya superado. Y yo le pregunto, estimado padre, ¿qué es para usted lo ya superado? ¿Serán acaso los dogmas de la fe o las verdades morales que durante tanto tiempo nos enseñó la Iglesia? Porque, desgraciadamente, ahora vemos cómo prospera esa sí monstruosa y horrible ideología antibíblica llamada modernismo, según la cual lo que Cristo nos enseñó y lo que la Iglesia con su tradición mantuvo durante siglos supuestamente está mandado a recoger y debe disque superarse. La errónea idea de esa cultura modernista es que todo lo expresado en las Sagradas Escrituras son experiencias personales de quienes las transcribieron, pero no contienen normas universales y permanentes para ninguno. De modo que éstas pueden reformularse y redescubrirse al compás del cambio de costumbres y de las modas que rijan en cada tiempo. Interpretar la Biblia de esta manera, eso es sencillamente oportunismo y populismo teológico. Lamentable posición en que caen quienes quieren hacerse amigos del mundo a costa de hacerse enemigos de Dios. Porque la palabra divina nos dice a este propósito en Santiago 4:4: ¿no saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y más adelante, San Juan en su primera epístola, capítulo 2:15, lo complementa de esta manera: si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La experiencia personal me dice que cuando queremos congraciarnos con los demás, no hablándoles con las verdades de la fe, sino rebajándolas o disminuyéndolas, lejos de persuadir a esas personas, eso sí, las escandalizamos y hacemos que se vayan de la iglesia, buscando otras alternativas a la misma. De ahí el crecimiento inusitado de las sectas y la correspondiente disminución de la verdadera iglesia, tanto en Colombia como en el mundo. Luego, hacen mal Francisco y los demás cardenales y obispos que lo siguen, queriéndose congraciar con el mundo y sus antivalores, a costa de lo que Cristo enseñó, y que usted y los leales deberían estar defendiendo. Le repito mi pregunta, con todo respeto, padre: ¿qué es para usted lo ya superado? Lutero, referente de Francisco, no nuestro. Nos acusa usted de estar cometiendo el mismo error de Lutero, pero da la casualidad que es el Papa Francisco, tan admirado por usted, quien está protestantizando la Iglesia, no solo por estar a punto de definir que lo más importante de la Sagrada Misa es una simple memoria y no la transubstanciación, mediante la cual el pan y el vino se convierten en el cuerpo de la sangre de Cristo. Como anticipos de su posición pro-luterana, el Papa ha declarado a Lutero disque testigo del Evangelio, colocando una estatua suya en el Vaticano y ordenando que se imprima una estampilla en su honor y en conmemoración de sus hazañas. Hazañas que precisamente causaron el mayor desmembramiento de la unidad de la Iglesia ya hace 5 siglos, y que con sus doctrinas aún actualmente continúa atacando la fe de nuestra comunidad eclesial. Respecto a su propuesta de, comillas, redescubrir al Papa Francisco,
y de, comillas, como María a la voluntad de Dios, le pregunto, estimado padre, ¿será que la voluntad de Dios es que sea menoscabada su doctrina y en reemplazo de ella sea acogido el modernismo que la niega? ¿Será que la actitud de María, para nuestro caso, sería condescender con las herejías? Muy claro está que ella aceptó e hizo la voluntad de Dios. Óigase bien, la voluntad de Dios, no la propia, ni la de los hombres. En todo caso, el nombre de María y la expresión de la voluntad de Dios son totalmente incompatibles con las herejías. Por supuesto, Padre, que lo primero que esperamos es que no se generen heridas, pues nuestro esfuerzo todo el tiempo ha estado encaminado a curarlas. ¿Y cuáles heridas? Pues esas que en la actualidad, diaria y nochemente, se le hacen a la Iglesia, por cuenta de quienes con sus herejías la están destruyendo desde dentro y desde fuera. Todas esas herejías sí, en contra del Evangelio y conducentes a pecados que opacan la luz del Espíritu Santo y ponen en grave peligro la salvación de las almas. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Estimado Padre, parafraseando al conocido prócer, yo puedo decir que bajaré tranquilo al sepulcro, con la satisfacción de haberle cumplido con lealtad indesmayable a Cristo y a su Iglesia, pues Él y ella son únicos dueños de la verdad y de la justicia. Solo Dios sabe cuáles han sido mis intenciones al defender la fe de su cuerpo místico, y no una defensa con el relativismo y legalismo fundamentalista de los que usted injustamente me acusa. No, esta defensa de la fe se ha hecho con Biblia y catecismo en mano, sustentando todas nuestras denuncias con ellos, pero sobre todo, como se lo dije al principio, armados del inmenso amor que le tenemos a Cristo y a su Iglesia. Estimado Padre, usted en su postdata agrega una nota en la que invita a volar alto y no rastreramente, con ideales de amor universal y no idolatrías o ideologías humanas y ridículas posturas ya superadas. Ante esta última nota, respetado Padre, me veo en la obligación de repetir mi pregunta, tal vez la más insistente en mi respuesta a su carta. ¿Cuáles considera usted que son esas ridículas posturas ya superadas? ¿Quién las superó? ¿Acaso Francisco contradiciendo la palabra de Dios? ¿O el mismo Francisco comulgando con el modernismo? Le repito la pregunta, Padre, ¿qué es lo ya superado? Yo, estimado Padre, también le he escrito estas líneas con profundo respeto, no solo humano, sino con el respeto que merece su dignidad sacerdotal. Y cierto es que Dios escribe recto con letras torcidas, pero es tarea de la Iglesia denunciar y rectificar las enseñanzas torcidas y no dejarlas al amparo del silencio cómplice o cobarde de parte de quienes con su consagrado oficio de pastores deberían rectificarlas. También yo, estimado Padre, le escribo con sentimientos de esperanza, esa que reposa en el corazón de todos nosotros, aguardando ver cumplida la promesa del Señor. Pero es que fue el Señor el que también advirtió en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Alerta, última hora. Monseñor Antonio Livi habla desde Roma. Antes de finalizar, el video de nuestro programa de hoy titulado ¿Por qué hago lo que hago?, debemos hacer publicidad a una noticia de último momento. Se refiere a las declaraciones de Monseñor Antonio Livi, miembro del clero romano, profesor emérito de filosofía en la Universidad Lateranense de Roma, presidente de la Asociación Internacional Sensus Communis, director de la casa editorial Leonardo da Vinci. Monseñor Antonio Livi fue director espiritual del Seminario de Roma para las vocaciones adultas y del Seminario de Benevento. Desde el año de 1998 porta la dignidad de capellán de su santidad. Atendiendo a su preocupación pastoral por los acontecimientos que vislumbran la apostasía eclesial, Monseñor Antonio Livi, quien también es firmante de la Correctio Filialis, dijo lo siguiente en una entrevista realizada la última semana del mes de abril. Monsignore, la pastorale di Papa Francesco, già implementata da decenni a nord delle Alpi, porta a una chiesa moribonda. Perché Papa Francesco non se ne rende conto? Perché lo hanno eletto apposta per questo. E lui l'ha detto, i miei fratelli cardinali mi hanno eletto perché io mi occupi dei poveri,
perché io portai avanti la riforma, vabbè, appunto. Ante la pregunta que le formularon, Monseñor, la pastoral del Papa Francisco, ya implementada desde hace varios decenios al norte de los Alpes, Alemania, lleva a una iglesia moribunda. ¿Por qué el Papa Francisco no se da cuenta de ello? Monseñor Livi respondió, porque lo han elegido justamente para eso. Él lo ha dicho, mis hermanos cardenales me han elegido para que yo me ocupe de los pobres, para que lleve adelante la reforma. En realidad, ese grupo de teólogos de Suiza, llamados San Galo, Daniels, Casper y Marx, son cardenales que habían querido esto precedentemente, cuando fue electo Benedicto XVI. Ya desde entonces tenían la idea de que el Papa que debía llevar adelante una reforma de la Iglesia, en el sentido luterano de la Iglesia, era él, Bergoglio. Una reforma en el sentido luterano, porque la pastoral o la política de entendimiento interreligioso con los luteranos y luego con todos los demás se desarrolla a fin de que los luteranos sean apreciados y aprobados y que el catolicismo sea cada vez más redimensionado al arrepentirse de todos sus pecados. Ahora, oficialmente, continúa Monseñor Livi, el teólogo más cercano de Francisco, director de la Civiltà Católica, Antonio Spadaro, publica artículos de su hermano jesuita Pani, que dice siempre, la Iglesia en el 1500 se ha equivocado, ha pecado con Lutero. Lutero tenía razón. Ahora, entonces, es necesario rehabilitar a Lutero y hacer lo que deseaba, una iglesia sin sacerdocio, una iglesia sin magisterio, una iglesia sin dogmas, una iglesia sin una interpretación oficial de la misma iglesia sobre las escrituras, en manos de las personas donde con el libre examen cada uno interpreta según lo que el presunto espíritu le sugiere. Una iglesia sinodal, donde los sacerdotes, obispos, papas, no son expresión de lo sagrado, sino de la política, de la comunidad que los elige y los nombra. Continúa, Monseñor. El Papa mismo está diciendo esto. Es necesario llegar a una iglesia del pueblo, el pueblo que elige, el pueblo que dice lo que es. Pero el pueblo es una imagen meramente retórica. Ni en política existe el pueblo. Y si ni en política se sabe lo que el pueblo desea, una multitud de personas diversas, mucho menos en teología. Por ejemplo, la expresión, el pueblo quiere cambiar la misa, es una estupidez. Jamás se ha documentado. Ni siquiera es posible, porque están aquellos en el pueblo que poseen una fe plena, como el Padre Pío, y aquellos que ni siquiera tienen fe. Aquellos que simplemente querían que las cosas se reformasen porque no les gustaba la misa en latín, y querían que fuese en italiano, pero ni entendían la misa en latín ni en italiano. Ahora quien lo entrevista le dice a Monseñor Livi, la debilidad humana hace que no podamos confiar en la propia conciencia. Monseñor Livi continúa, claro, mire, la Iglesia jamás hizo una operación de tipo democrática, eligiendo a personas con el consenso de una base popular, mucho menos abrevar de lo que la gente piensa para transmitir la enseñanza. La Iglesia debe enseñar lo que enseñó Jesús y basta. Es así de simple. Le preguntan a Monseñor Livi, ¿está usted seguro de que la elección del Papa Francisco ha sido orquestada por este grupo de San Galo? Monseñor Livi responde, estoy absolutamente seguro, como se puede estar seguro escuchando a tantos testigos, con una certeza histórica, que como tal se basa en testimonios, por ende, falibles. Pero para mí es muy probable que haya sido así. De hecho, nadie ha expuesto una tesis diversa. Por otro lado, lo que resulta absurdo es lo que se dice a veces, de que el Papa Francisco es Papa porque lo ha querido el Espíritu Santo. Esto es una estupidez. El Santo Espíritu inspira a todos para que hagan el bien. Pero no todos hacen el bien. Hay quien hace el bien y quien hace el mal. Si uno piensa en el cardenal Casper, que desde antes ya era un hereje, que quería destruir la Santa Misa, el matrimonio, la comunión, el derecho canónico, todo esto está en los libros de Casper desde hace 30 años. Y ahora el Papa dice que es su teólogo por excelencia y lo hace organizar el sínodo de las familias. En suma, efectivamente, si se analiza esto, todo ha sido orquestado, porque luego va a terminar en todas las cosas, el reconocimiento de Lutero, preparar una misa en la cual la consagración no sea más una consagración, que se limite el término de sacrificio que le guste a los luteranos. Continúa Monseñor Livi. Lo mismo que sucedió con Pablo VI, en la comisión presidida por Aníbal Burnini, que debía preparar el Novus Ordo Missae. Había luteranos que debían decir qué cosas les gustaba y qué cosas no de la misa católica. Una cosa absurda. Entonces se ve que todo ha sido orquestado lentamente. No viene de ahora, sino de los primeros años 60. Son 50 años llenos de una actividad de teólogos malvados, herejes, para conquistar el poder. Y ahora lo han conquistado.
Por eso yo digo, la herejía al poder. Pero no son los papas herejes, jamás lo he dicho de alguno, sino papas que han sufrido esta influencia. No la han contrastado y han dado rienda suelta a esta cosa loca que Juan 23 dijo. Afirmemos la doctrina de siempre, pero sin condenar a ninguno. Pero esto es imposible. La condena forma parte de la explicación del dogma. Es la otra cara de la misma moneda. Y si después uno quiere aplicar el dogma a los tiempos modernos, y en los tiempos modernos hay herejías, hace falta, necesariamente, condenarlas. Y no condenar nada significa aprobar todo. Y aprobar todo significa que no hay más fe católica. En esto el Papa Juan XXIII, hoy canonizado, seguramente no pensaba. Perdón si me enfervorizo un poco, yo soy viejo. Tengo 80 años, pero estas temáticas me generan el mismo entusiasmo cuando son cosas buenas, como indignación cuando son cosas malas. Al igual que cuando tenía 28 años y comenzaba mi vida sacerdotal. Ya finalizando, le interrogan a Monseñor Antonio Livi. Ha mencionado al cardenal Casper. Los obispos conocen bien sus tesis destructivas. ¿Cómo es que no lo rechazan públicamente? Monseñor Livi responde. Es el misterio de la conciencia de las personas, quien es criticado, incluso de una manera muy científica, en las propias doctrinas que son contrarias al dogma, muy a menudo se defiende a sí mismo. Ya no es más allí el intelectual, que hace un trabajo científico, sino el hombre que es atacado en su propio prestigio, en sus propios puntos de vista. Recuerdo un episodio muy singular, cuando el cardenal Siri, un gran teólogo desde el punto de vista dogmático, publicó el libro Getsemaní, primero en italiano, luego en alemán, francés, español, donde criticaba mucho la teología de Karl Rahner. Este se enojó muchísimo e impidió la difusión de este libro en alemán en Alemania, a través de presiones sobre la casa editorial Herder y luego sobre otras. O sea, hay una actitud que no es la de una disputa teológica donde todos, sobre el mismo plano, refutan o aceptan las objeciones, entrando en el mérito del tema. En cambio es, yo soy la verdad, y todos los otros están en el error. Yo estoy al servicio del Espíritu Santo, y los demás, en cambio, al servicio de Satanás. Es una posición dogmática que es paradójica, para quien, en cambio, refuta al dogmatismo. Hasta aquí, las denuncias que valientemente hace Monseñor Antonio Livi, y que en este programa titulado ¿Por qué hago lo que hago?, invitamos a sus iguales a emular. Sí,